Lo que estás a punto de escuchar fue escrito hace más de 2500 años, y sin embargo, sus ecos resuenan en las noticias de hoy de forma concreta, reconocible, casi literal. Irán, el país que aparece en cada edición de las noticias internacionales, pero en los textos sagrados tiene otro nombre, otra historia y un lugar completamente diferente en el panorama general del mundo. La Biblia menciona este territorio no de pasada, no como un detalle geográfico, sino como un personaje activo que aparece una y otra vez, desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones proféticas escritas cientos de años antes de nuestra era. Esto le concierne a cualquiera que mire lo que ocurre en el mundo y sienta que detrás de los eventos hay algo más que política. Para ver esta conexión no basta con revisar el feed de noticias. Hay que tomar el texto, abrirlo en contexto, histórica y secuencialmente, sin conclusiones apresuradas. Eso es exactamente lo que haremos ahora. Todo comienza no con una guerra, no con sanciones ni con negociaciones nucleares. Todo comienza con el agua. Con el diluvio, después del cual, según el libro del Génesis, la humanidad comenzó a contar de nuevo. Noé salió del arca, sus hijos se dispersaron por la tierra, y de sus descendientes surgieron todos los pueblos conocidos del mundo antiguo. Aquí mismo, en el capítulo 10 del Génesis, se esconde la respuesta a la pregunta que hoy se hacen millones de personas. ¿Dónde está Irán en la Biblia? La respuesta está en dos nombres, Madai y Elam. Dos nietos de Noé, dos patriarcas, dos ramas de un mismo árbol. De Madai surgieron los medos, un pueblo asentado en las regiones montañosas al noroeste del Irán actual. El clima severo, las cadenas montañosas difíciles de atravesar, los valles cerrados, todo ello formó el carácter de un pueblo que con el tiempo se convertiría en una de las principales potencias militares del Antiguo Oriente. Los medos no eran nómadas sin memoria. Construían ciudades, formaban alianzas y finalmente entraron en la historia como parte de un gran imperio doble. De Elam surgieron los elamitas, y aquí el panorama es completamente diferente. Elam ocupaba las fértiles llanuras al este de Mesopotamia, en el territorio que hoy llamamos suroeste de Irán. Era una tierra entre dos mundos, por un lado Babilonia y Asiria, por el otro los pueblos montañeses de la meseta iraní. Los elamitas comerciaban, guerreaban, formaban alianzas y las rompían. Su capital, Susa, aparecerá en la Biblia más de una vez, y siempre en un momento decisivo de la historia. Esto concierne a quienes están acostumbrados a considerar el Oriente Medio como un concepto puramente político. La Biblia mira más profundo. Ve en los pueblos no formaciones casuales, sino líneas que hunden sus raíces en un único origen. Dos linajes, destinos diferentes, pero una misma tierra, una misma región que hoy figura en los mapas como la República Islámica de Irán. La distancia entre el capítulo 10 del Génesis y el noticiero de hoy es de miles de años, pero el hilo no se rompe. Solo se adentra más profundo. La primera guerra en la Biblia. No una metáfora, no una parábola, una campaña militar real con una coalición de reyes, prisioneros capturados y una persecución nocturna por el desierto. Y en el centro de esa guerra, Elam. El capítulo 14 del Génesis se abre sin preámbulos. Amrafel, rey de Elam, encabeza una alianza de 4 reyes orientales y marcha contra los 5 reyes de Canaán. No es un conflicto fronterizo ni una escaramuza local. Es una expedición coordinada que atraviesa varias regiones, desde Mesopotamia hasta las orillas del Mar Muerto. Elam no es aquí un participante,
sino el iniciador, no el seguidor, sino el líder. La coalición vence. Las ciudades son saqueadas. Entre los prisioneros se encuentra Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. La lógica habitual de la guerra: los vencedores se llevan todo y se marchan. La historia debería haber terminado aquí, pero apenas comienza. Abraham se entera. Y aquí el texto da una cifra que es imposible leer sin hacer una pausa. 318 hombres. Exactamente esa era la cantidad de guerreros entrenados a su disposición. 318 contra el ejército unido de 4 coaliciones reales que acababan de derrotar a 5 adversarios. La proporción de fuerzas era tan obviamente desfavorable para Abraham que cualquier asesor militar de la antigüedad habría dicho una sola cosa: no vayas. Abraham fue. Esto concierne a quienes están acostumbrados a medir el resultado de los eventos por la cantidad de recursos, el número de ejércitos y el peso de las alianzas políticas. La Biblia ofrece desde el principio un sistema de coordenadas diferente. La salida fue nocturna, no por casualidad. La noche en la táctica militar antigua significaba sorpresa, desorientación del enemigo, presión psicológica de la oscuridad. Abraham dividió a sus hombres y golpeó desde varios frentes simultáneamente. La persecución continuó hasta Joba, al norte de Damasco, cientos de kilómetros del lugar del enfrentamiento inicial. No solo rescató a Lot, recuperó todos los bienes capturados, todos los prisioneros y toda la gente, hasta el último. 4 reyes, 318 guerreros, un rey nocturno, la victoria. Desde el punto de vista militar, inexplicable. Desde el punto de vista del texto, completamente lógico. Abraham actuó dentro de la promesa que Dios le había hecho en el capítulo 12 del Génesis. Haré de ti una gran nación. La promesa estaba viva, y eso cambiaba la aritmética. Imagínalo. Un profeta nombra a una persona que aún no ha nacido. No la describe vagamente, no insinúa sus rasgos. La nombra. De forma concreta y precisa. Más de 100 años antes de su aparición en el mundo. Eso fue lo que hizo Isaías, y eso es precisamente uno de los hechos más incómodos para quienes prefieren considerar la Biblia una colección de bellas parábolas. En el capítulo 45 del libro del profeta Isaías está escrito claramente: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Ciro, un nombre. No un título, no una descripción, no una imagen. El nombre de una persona concreta que en el momento en que se escribieron estas palabras aún no existía. Isaías profetizaba aproximadamente en el año 700 antes de nuestra era. Ciro el Grande ascendió al trono persa en el año 559 antes de nuestra era. La diferencia es de más de 100 años. Esto concierne a cualquiera que haya escuchado alguna vez la frase «La Biblia fue escrita a posteriori». Aquí esa frase no funciona. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, hay que entender quién era Ciro y qué representaba la potencia que lideró. Los medos y los persas, 2 pueblos de la meseta iraní, cada uno de los cuales era por separado una fuerza considerable, se unieron y crearon lo que los historiadores llaman el Imperio Medo-Persa. Por su extensión territorial, organización administrativa y poderío militar, era una formación sin precedentes en ese momento. Desde las costas del mar Egeo hasta las fronteras de la India. Desde el Caspio hasta el Golfo Pérsico. Decenas de pueblos, cientos de lenguas, miles de kilómetros de territorio bajo control. Y al frente de esa máquina estaba Ciro, el hombre a quien Isaías llamó Pastor del Señor,
y a quien se le había encomendado una tarea concreta. Babilonia en ese entonces era el símbolo del poder absoluto. Nabucodonosor había destruido Jerusalén, quemado el templo y llevado al pueblo judío al exilio. Las murallas de Babilonia se consideraban inexpugnables. La ciudad estaba sobre el río Éufrates, tenía reservas de alimentos para 20 años y, según todos los cálculos, podía resistir cualquier asedio. Cayó en una sola noche. El libro de Daniel describe esa noche con detalle. Belsasar, el rey babilónico, festejaba con sus nobles cuando en la pared aparecieron palabras escritas por una mano invisible. Daniel las descifró. Mene, Tekel, Uparsin. Contado, pesado, dividido. Esa misma noche, Ciro entró en la ciudad, desviando las aguas del Éufrates a otro cauce y atravesando el lecho seco del río directamente bajo las murallas. Babilonia, que parecía eterna, dejó de existir como potencia independiente en pocas horas. Pero lo que ocurre después invierte cualquier lógica habitual de conquista. Ciro no saqueó Jerusalén, no impuso tributos adicionales a los judíos, no los trasladó a nuevos territorios, práctica habitual para los conquistadores de esa época. Emitió un decreto cuyo texto se conserva tanto en la Biblia como en el famoso Cilindro de Ciro, uno de los primeros documentos conocidos sobre los derechos de los pueblos. Los judíos recibieron el derecho de regresar a su tierra. Ciro ordenó personalmente que se destinaran fondos para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Los utensilios sagrados llevados por Nabucodonosor fueron devueltos, todos, contados y documentados. La potencia que tenía todo para borrar a un pueblo del mapa histórico terminó por restaurarlo. Hay textos que resultan incómodos no porque sean incomprensibles, sino porque son demasiado comprensibles. El capítulo 8 del libro de Daniel es exactamente ese tipo de texto. Puedes leerlo y luego abrir un libro de historia para comparar. La coincidencia será tan precisa que la única manera de evitar la conclusión es cerrar ambos libros y fingir que no leíste nada. Daniel se encontraba en Susa, la misma capital de Elam, que para entonces se había convertido en centro administrativo del Imperio Persa, cuando tuvo una visión. Vio un carnero que estaba junto al río. El carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún ser podía resistirle, hacía lo que quería y se engrandecía. El texto no deja al lector adivinando. En el versículo 18 del mismo capítulo, el ángel Gabriel da directamente el significado del símbolo. El carnero que viste con 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. 2 cuernos, 2 pueblos unidos en un solo imperio. El cuerno más alto, que creció después, representa a Persia, que finalmente predominó sobre Media y se convirtió en la fuerza dominante de la alianza. No es una alegoría de interpretación abierta, es una explicación dada en el propio texto. Esto concierne a quienes creen que el lenguaje simbólico de las profecías es deliberadamente oscuro y admite cualquier lectura conveniente. Aquí la interpretación está dada, solo queda cotejarla con la historia. Luego aparece en la visión un macho cabrío. Viene del oeste con tal velocidad que, según el texto, no toca el suelo. Entre sus ojos tiene un cuerno prominente. El macho cabrío ataca al carnero, lo derriba, lo pisotea, y nadie puede defender al carnero. El imperio medo-persa, que parecía invencible, es derrotado de forma rápida y total. El ángel nombra también este símbolo. El macho cabrío es el rey de Grecia,
y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. La historia conoce a un solo hombre que desde el oeste, con velocidad increíble, destruyó el imperio persa recorriendo desde Macedonia hasta las fronteras de la India en menos de 10 años. Alejandro Magno. Falleció a los 32 años en el año 323 antes de nuestra era, en Babilonia, en la cima de su poder. En la visión de Daniel se dice: cuando el macho cabrío se fortaleció, el gran cuerno se quebró, y en su lugar crecieron 4 cuernos hacia los 4 puntos cardinales. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. 4 partes, 4 puntos cardinales, exactamente según el texto. Daniel escribió esta visión aproximadamente en el año 552 antes de nuestra era. Alejandro Magno derrotó a Persia en el año 331 antes de nuestra era. La diferencia es de más de 200 años. Entre todas las historias que el imperio persa dejó en el texto bíblico, esta es la más personal. No sobre reyes ni ejércitos, no sobre la caída de capitales ni el cambio de dinastías. Sobre una mujer que en el momento justo se encontró en el lugar justo y que pudo callar, pero no cayó. Se llamaba Esther, de origen judío, de la tribu de Benjamín, entre quienes Nabucodonosor había llevado cautivos desde Jerusalén. Creció en Susa, la misma capital persa, antigua ciudad elamita, que para entonces era uno de los principales centros administrativos del imperio. La crió su primo Mardoqueo, ya que había perdido sus padres siendo pequeña. Una joven huérfana judía en la capital de una potencia extranjera. Una situación en la que difícilmente se podía aspirar a un futuro especial. Pero la historia tomó otro rumbo. El rey persa Asuero buscaba una nueva reina después de que la anterior, Basti, se negara a presentarse ante su banquete por orden suya. De todos los rincones del imperio se reunieron jóvenes mujeres. Esther se encontró entre ellas. Pasó por un año de preparación obligatoria, 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y ungüentos. Cuando llegó su turno de presentarse ante el rey, causó en él tal impresión que él le colocó la corona real. La huérfana judía del exilio se convirtió en reina del imperio persa. La tensión en la historia no surge de inmediato. Se acumula gradualmente, como ocurre en la vida real, donde las catástrofes rara vez se anuncian con anticipación. En la corte del rey se encumbró cierto Amán, uno de los altos funcionarios, un hombre con un orgullo enfermizo e influencia ilimitada. Mardoqueo se negó a inclinarse ante él. Eso fue suficiente. Amán decidió que castigar a una sola persona era demasiado poco. Planeó destruir a todo el pueblo judío en el territorio del imperio persa, desde India hasta Etiopía, 127 provincias. Echó suertes, el Pur, para elegir el día de ejecución del plan. De ahí el nombre de la fiesta del Purim, que los judíos celebran hasta hoy. El decreto real fue firmado. Los mensajeros fueron enviados a todas las provincias. El texto de la orden era inequívoco: destruir a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día, el 13º del 12º mes. Sus bienes serían botín. Mardoqueo se enteró, Esther se enteró, y aquí la historia llega al punto en que todo se decide con una sola elección. Mardoqueo le envió un mensaje cuyo sentido es completamente claro. Eres reina, pero eso no es protección. El decreto alcanza a todos los judíos y tú eres judía.
Puedes callarte e intentar salvarte sola, pero entonces la salvación vendrá de otro lado, y tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, tal vez recibiste tu posición real precisamente para un momento como este, para un tiempo como este. La frase que en el libro de Esther se convirtió en central. No menciona el nombre de Dios directamente, y es el único libro de la Biblia en que el nombre de Dios no aparece. Pero toda la arquitectura de los eventos, toda la precisión de las coincidencias, toda la disposición de las personas en los lugares correctos en el momento correcto, habla de una sola cosa. Detrás de los eventos visibles hay una organización invisible. Esther pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran durante 3 días. Luego entró ante el rey sin invitación. Según la ley persa, eso se pagaba con la vida, incluso para la reina, si el rey no extendía el cetro de oro como señal de gracia. Ella entró. El rey extendió el cetro. Luego actuó no de forma directa, sino con inteligencia. Invitó al rey y a Amán a un banquete, luego a otro, y solo en el segundo banquete se rebeló. Nombró al enemigo, contó el plan, pidió protección para su pueblo. Amán fue desenmascarado esa misma noche ante la mesa real. El decreto, que según la ley persa no podía ser anulado, fue complementado con otro decreto. Se permitió a los judíos reunirse y defender sus vidas. El enemigo cayó en la misma horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. El pueblo sobrevivió. Mardoqueo fue exaltado. Esther permaneció como reina. Susa, la ciudad donde se desarrolló la historia de Daniel. La ciudad que fue capital de Elam. La ciudad donde Persia se convirtió 2 veces, no en amenaza para el pueblo judío, sino en lugar de su preservación. Una vez a través del decreto de Ciro, la segunda vez a través del coraje de una mujer que se encontró en el trono real en el momento justo. Una vez más, Persia se convirtió en lugar de preservación. Cuando Jesús nació en Belén, Jerusalén dormía. Esto no es metáfora ni exageración literaria. El Evangelio de Mateo describe la situación con precisión quirúrgica. El rey Herodes se entera del nacimiento de un nuevo rey no por los sumos sacerdotes, no por los escribas, no por la guardia en las puertas de la ciudad. Se entera por extranjeros llegados del Oriente, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que no vivían en la Tierra Santa y que no frecuentaban el Templo de Jerusalén, fueron los primeros en registrar el evento por el cual, según los profetas, la historia avanzaba durante miles de años. El Evangelio los llama magos del Oriente, en griego magoi, término que en el mundo antiguo designaba a una casta especial de eruditos e intérpretes dedicados a la astronomía, el estudio de textos sagrados y la interpretación de señales. Esta palabra tiene origen directamente persa. La casta sacerdotal de los magos era parte inseparable de la tradición religiosa e intelectual medo-persa. De ese entorno surgieron los hombres a quienes el mundo cristiano llamaría después magos o sabios. Esto concierne a quienes ven la llegada de los magos como un bonito detalle navideño. Detrás de ese detalle hay una pregunta mucho más seria. ¿Cómo lo sabían? El Evangelio dice que siguieron una estrella, pero muchos pueblos del mundo antiguo observaban las estrellas. Una estrella sola no es suficiente para emprender un viaje de varias semanas a través del desierto con costosos obsequios, buscar al recién nacido rey de un pueblo ajeno y postrarse ante él. Para eso se necesitaba un texto. Se necesitaba conocimiento. Se necesitaba comprender qué significaba exactamente lo que habían visto en el cielo. Muchos biblistas e historiadores de la religión
señalan la conexión directa entre la tradición intelectual persa y las profecías de Daniel. Daniel vivió y trabajó en Babilonia y luego en la corte persa. Ocupó una posición elevada bajo varios reyes. Sus textos formaban parte de ese entorno cultural e intelectual que moldeó a la clase culta del imperio persa durante siglos. La profecía del capítulo 9 del libro de Daniel, conocida como la profecía de las 70 semanas, contiene un cálculo temporal que, bajo cierta interpretación, apunta a un periodo concreto de la llegada del Mesías. Las personas criadas en esos textos tenían razones para esperar. Y esperaban. Mientras que en Jerusalén no sabían nada, en el mundo persa, al parecer, sabían suficiente. Esto es un hecho incómodo para cualquier concepción en la que la revelación sea propiedad exclusiva de una tradición y un pueblo. Los magos llegaron primero, no los levitas, no los sacerdotes, no los escribas que trabajaban diariamente con esos mismos textos proféticos en Jerusalén. La reacción de Herodes ante su llegada es reveladora por sí misma. Se turbó, y todo Jerusalén con él. Así está escrito en el Evangelio. No se alegró, no salió a recibirlos, se turbó. Luego convocó a los sumos sacerdotes y escribas y preguntó: ¿Dónde debe nacer el Cristo? Ellos respondieron sin dudar: en Belén, según la profecía de Miqueas. Conocían el texto, lo citaban correctamente, pero no siguieron la estrella. La siguieron los extranjeros del Oriente. Esto concierne a la diferencia entre conocer el texto y estar dispuesto a actuar según lo que dice. Jerusalén tenía la profecía. Los sabios persas tenían la disponibilidad. Los dones que trajeron los magos también dicen mucho. Oro, incienso y mirra. Cada uno de estos dones lleva una carga simbólica claramente legible tanto en la tradición del cercano Oriente como en la judaica. El oro, signo de dignidad real. El incienso, atributo del servicio sacerdotal y la oración. La mirra, perfume usado en el entierro. Las personas que ofrecieron estos dones comprendían a quién adoraban: a un rey, a un sacerdote y a aquel cuyo destino incluía el sufrimiento y la partida. Los magos, advertidos en sueños de no regresar a Herodes, se marcharon por otro camino. Aparecen en el Evangelio una sola vez y desaparecen. Sus nombres no son mencionados. Su número exacto no se indica en ningún lugar. La tradición habla de 3 porque los dones eran 3, pero el texto del Evangelio no da ningún número. Vinieron, adoraron, ofrecieron los dones y se fueron. Pero su llegada cambió el orden de las cosas. La noticia del nacimiento del Mesías llegó primero no desde el interior de Israel, sino desde el Oriente, desde esa misma tierra que en la Biblia lleva los nombres de Madai, Elam, Persia. Los pueblos cuya historia en los textos sagrados comenzó con la tabla de naciones en el capítulo 10 del Génesis, estuvieron presentes también en el momento que la teología cristiana considera el evento central de toda la historia humana. Los hombres del Oriente reconocieron al rey recién nacido. Jerusalén se turbó. Aquí es necesario detenerse. No porque el tema se haya agotado, sino porque precisamente en este punto es donde comienzan los errores más frecuentes. Cada vez que en la región que la Biblia llama Persia estalla un conflicto, en Internet aparecen miles de artículos con el mismo titular: La profecía se cumple. Cada vez que Irán se convierte en el centro de una crisis internacional, hay personas que abren el capítulo 38 de Ezequiel o el capítulo 12 de Daniel y dicen: aquí está, ahora mismo, este es el momento. Ocurrió en 1979,
cuando tuvo lugar la revolución islámica en Irán. Ocurrió durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80. Ocurrió tras las negociaciones nucleares de 2015. Ocurre hoy. Y casi siempre esas interpretaciones resultaron ser incorrectas, no porque las profecías sean falsas, sino porque la gente sistemáticamente confunde dos preguntas distintas. Primera, ¿qué dice el texto? Segunda, ¿cuándo exactamente se cumplirá? A la primera pregunta, el texto suele responder directamente. A la segunda, casi nunca. Esto concierne a la arraigada costumbre humana de buscar en los textos sagrados la confirmación de lo que ya se ha decidido de antemano. Se toma un evento actual, se le busca el fragmento profético adecuado, se redondean los detalles según sea necesario y la conclusión está lista. El problema es que ese método funcionó para cada generación y no coincidió con ninguna. Tomemos el capítulo 38 de Ezequiel, uno de los textos más citados en esas discusiones. Allí se describe la campaña de un tal Gog, de la tierra de Magog, al frente de una coalición de pueblos contra un Israel restaurado. Entre los pueblos de la coalición se menciona a Persia. Durante los últimos 2 siglos, ese capítulo ha sido leído como la descripción de las guerras napoleónicas, como predicción de la Primera Guerra Mundial, como profecía de una invasión soviética, como presagio del expansionismo iraní contemporáneo. Cada generación encontró en ese texto su propio tiempo, y cada generación se equivocó en la cronología. Esto no significa que el texto carezca de contenido. Significa que no es un periódico con fechas. Ezequiel escribía en el siglo VI antes de nuestra era, dirigiéndose a una audiencia histórica concreta en circunstancias concretas. Su lenguaje es el lenguaje de la literatura profética, donde los nombres geográficos, los números y las imágenes llevan una carga semántica que no se reduce a un mapa geográfico literal. Cuando menciona a Persia entre los pueblos, no es un informe de inteligencia sobre alianzas militares del siglo XXI. Es parte de una afirmación más amplia sobre la naturaleza de la confrontación entre las fuerzas que buscan destruir a Israel y el Dios que lo protege. El significado de esa afirmación no pierde fuerza por el hecho de que no conozcamos la fecha exacta de su cumplimiento. Pero sí se distorsiona significativamente cuando cada nueva crisis es declarada cumplimiento definitivo. Esto concierne también al problema más amplio de cómo se leen los textos proféticos en la era de la sobrecarga informativa. El ciclo de noticias crea una presión constante de urgencia. Cada evento se presenta como sin precedentes, cada conflicto como decisivo. En este contexto, los textos proféticos se convierten en una herramienta conveniente para confirmar la ansiedad, o peor aún, para alimentarla. Un canal con 1 millón de suscriptores que proclama que la guerra en Oriente Medio es el exacto cumplimiento de Ezequiel 38, acumulará visualizaciones, pero le estará haciendo un flaco favor a su audiencia. La Biblia no oculta que existen profecías. No dice que el futuro esté cerrado. Dice otra cosa. Pero de aquel día y hora nadie sabe. Esa frase del Evangelio de Mateo se refiere a un evento escatológico específico, pero el principio que la sustenta es mucho más amplio. Las cronologías exactas no se revelan cotejando titulares de noticias con capítulos de libros proféticos. Lo que la Biblia sí revela es el carácter de Dios en relación con los pueblos. Muestra que Él no es indiferente a lo que ocurre en el mundo, que los imperios no actúan en el vacío, que la historia tiene una dirección, pero no proporciona al lector un horario con fechas exactas de salida y llegada, precisamente para que ese horario no reemplace la fe viva por la espera mecánica.
Las generaciones que convirtieron la Biblia en pronóstico político invariablemente obtuvieron el mismo resultado. Tenían razón en lo esencial, en que Dios actúa en la historia, y casi siempre se equivocaban en los detalles. Eso debería haberse convertido en una lección. Rara vez lo hace. Ahora que todos los episodios están alineados, se puede ver lo que al mirar cada uno por separado no saltaba a la vista. Persia no tiene un solo papel en el relato bíblico. Tiene varios, radicalmente opuestos entre sí, desempeñados por el mismo territorio en épocas distintas. Y es precisamente esa contradicción la clave. En el capítulo 14 del Génesis, Elam es el agresor. El rey de Elam encabeza la coalición, invade Canaán, toma prisioneros. Es el atacante, la amenaza, la fuerza que actúa contra aquellos a quienes se les ha dado una promesa. Pasan varios siglos y ese mismo territorio, ya bajo el nombre de Persia, se convierte en instrumento del castigo de Babilonia. Ciro destruye lo que parecía indestructible, y al hacerlo actúa no como enemigo del pueblo elegido, sino como su libertador. Pasan unas décadas más y en la persa Susa se desarrolla la historia de Esther, en la que el imperio resulta ser no fuente de amenaza, sino espacio de salvación. Luego, siglos después, personas del mundo cultural persa llegan a Belén y son los primeros en adorar a quien el propio pueblo no había notado. Agresor, instrumento de juicio, lugar de preservación, trasfondo cultural de la encarnación. 4 papeles, un territorio. Ninguno de ellos es una caracterización definitiva. Esto es lo que la Biblia realmente dice sobre los pueblos. No los divide en eternamente buenos y eternamente malos. No asigna a una nación el papel de enemigo eterno, ni a otra el de aliado perpetuo. Muestra que cualquier pueblo en cualquier momento de la historia puede resultar ser un instrumento o un obstáculo. Puede ser usado para la restauración o convertirse en causa de destrucción. Y que ese papel no está determinado por la pertenencia nacional, la tradición religiosa ni la posición geográfica, sino por la dirección en que se mueve la historia en ese momento y cuál es la voluntad de quien la dirige. Esto concierne a cualquier intento de construir una geopolítica bíblica bajo el principio de los nuestros y los ajenos. El texto destruye sistemáticamente esa construcción. La Biblia no glorifica los imperios, registra su surgimiento, su apogeo y su caída, y cada vez muestra que ninguno duró eternamente. Babilonia parecía inconmovible, cayó en una sola noche. El imperio medo-persa era la mayor potencia de su tiempo. Alejandro Magno lo atravesó en menos de 10 años. El imperio griego, tras la muerte de Alejandro, se fragmentó en 4 partes, tal como estaba predicho. Roma, que en la era del Nuevo Testamento parecía sinónimo del propio concepto de orden, también desapareció del mapa. Los imperios no son la última palabra de la historia. Son sus instrumentos durante el tiempo que sea necesario. La Biblia no exalta las guerras, las describe con una precisión que a veces resulta incómoda, con detalles que no permiten romantizar lo que ocurre. La guerra en el capítulo 14 del Génesis son cautiverio, marcha nocturna, 318 hombres contra un ejército. La caída de Babilonia es un banquete interrumpido por una inscripción en la pared. Es el miedo que no llegó a convertirse en acción. El decreto de Amán es la burocracia al servicio del odio. Son mensajeros que distribuyen la sentencia de muerte por 127 provincias. La Biblia no embellece, pero detrás de cada una de esas descripciones descubre lo que queda cuando la guerra termina. La intervención que no encajaba en ninguna lógica militar.
La Biblia no señala a ninguna nación como enemigo absoluto ni como aliado eterno. Esto es especialmente importante escucharlo en una época en que el pensamiento político tiende hacia alianzas permanentes y enfrentamientos permanentes. Persia fue enemiga en tiempos de Abraham y se convirtió en aliada bajo Ciro. La misma tierra, las mismas montañas y llanuras, otra época y otro papel. Eso no significa que las diferencias entre los pueblos no existan o que la evaluación política de los eventos actuales sea imposible. Significa que el veredicto definitivo no se pronuncia basándose en un solo episodio, por significativo que sea. Ningún pueblo está fuera del alcance del designio de Dios, y ninguno es su portador en monopolio. Esta es una afirmación simétrica, y ambos extremos son igualmente incómodos. El primero es incómodo para quienes quieren dar por perdida a alguna nación en la historia. El segundo es incómodo para quienes quieren apropiarse del derecho exclusivo a la aprobación divina. Persia recorrió el relato bíblico como agresor, instrumento, lugar de salvación y trasfondo cultural del mayor evento de la historia. Cada vez, su papel fue determinado no por ella misma. Cada vez, detrás del movimiento visible de ejércitos y reyes, había algo que los ejércitos y reyes no controlaban. Los nombres de los gobernantes cambiaban. Las fronteras de los imperios se desplazaban. Los idiomas y las religiones se transformaban. Pero el principio que la Biblia rastrea desde el Génesis hasta los profetas permanecía invariable. Ningún pueblo es soberano absoluto. Ninguno. A lo largo de todo este relato, en el centro de la atención estuvieron pueblos, reyes, imperios y profetas. Elam y Media, Babilonia y Persia, Abraham, Ciro, Daniel, Esther, los magos. Cada uno de ellos apareció en su momento, cumplió su papel y se fue. Pero si se lee el texto con atención, no episodio por episodio, sino como un todo unificado, se hace evidente algo que a una lectura superficial es fácil pasar por alto. Detrás de cada uno de esos episodios actúa una misma fuerza. No política, no militar, no diplomática y no casual. El verdadero protagonista de esta historia no es Persia, no es Babilonia, no es Roma, no es Alejandro Magno con sus fulgurantes campañas, no es Amán con su decreto, no es Herodes con su turbación. El verdadero protagonista es Dios, el mismo que en el capítulo 12 del Génesis le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, y haré de ti una gran nación». El mismo que a través del profeta Isaías nombró a Ciro más de 100 años antes de su nacimiento, no como un vencedor casual, sino como ungido al que se le había encomendado una tarea concreta. El mismo que sostuvo a Daniel en una corte ajena, rodeado de dioses ajenos y leyes ajenas, y le reveló lo que concernía al destino de los imperios 200 años después. El mismo que colocó a una joven huérfana judía en el trono persa exactamente cuando eso se convirtió en cuestión de supervivencia de todo un pueblo. Esto no son coincidencias reunidas en un texto por motivos estéticos. Es una secuencia que, leída honestamente, exige una explicación. O bien tenemos ante nosotros una serie de asombrosas casualidades históricas, cada una de las cuales parece increíble por sí sola, y juntas resultan estadísticamente impensables. O bien tenemos ante nosotros el testimonio de que la historia no avanza caóticamente. El mismo que llamó a Abraham no eligió para ello a un gran rey ni a un célebre guerrero. Eligió a un nómada de Ur de los Caldeos, un hombre sin ejército, sin ciudad, sin herederos. Y le dijo que fuera a la tierra que le mostraría. Abraham fue.
De ese paso se despliega todo el relato posterior, incluida Persia, incluido Ciro, incluida Esther, incluidos los magos junto a la cuna en Belén. El mismo que sostuvo a Daniel, lo sostuvo no en el momento del triunfo, sino en el momento de la total indefensión. Daniel era un cautivo, un funcionario en la corte de los conquistadores, un hombre al que varias veces intentaron eliminar mediante intrigas palaciegas. Y a ese mismo hombre le fueron reveladas visiones que la historia confirmó con una precisión que no admite explicación casual. El carnero y el macho cabrío, los 4 reinos, las 70 semanas. Detalles que en vida de Daniel parecían símbolos abstractos, tomaron formas históricas concretas en los 300 años siguientes. El mismo que protegió a Esther, la protegió no a través de un milagro en el sentido habitual, no con fuego del cielo, no con un ángel con espada, a través de una concatenación de circunstancias que vista desde dentro parecía suerte y vista desde fuera una secuencia calculada. La reina que a tiempo llegó al trono, el primo que a tiempo se enteró de la conspiración, el rey que a tiempo recordó un servicio no recompensado. Ninguno de estos eslabones por separado parece sobrenatural. Juntos, forman una cadena que preservó al pueblo de su destrucción. El mismo que nombró a Ciro, lo nombró en un texto que fue escrito, copiado, conservado y transmitido a través de generaciones, precisamente para que, cuando Ciro apareciera, pudiera cotejarse el nombre. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I de nuestra era, relata que Ciro tuvo acceso al texto de Isaías y que precisamente esa lectura influyó en su decisión respecto a los judíos. Si eso es cierto, la profecía no solo predijo el nombre del rey, sino que a través de esa predicción influyó en sus acciones. La palabra escrita 100 años antes se convirtió en parte de la cadena de causa y efecto. La cortina que a lo largo de todo este relato colgaba detrás de los nombres y las fechas, detrás de los ejércitos y los decretos, detrás de las estrellas y los sueños, esa cortina no oculta el vacío. Detrás de ella se encuentra lo que la Biblia nombra de manera coherente y sin vacilación: Dios que conoce los nombres antes del nacimiento, que actúa a través de quienes no le conocen, que protege a través de las circunstancias, construye a través de los profetas y concluirá la historia conforme a su designio. No fue Persia el verdadero protagonista de esta historia. Persia fue el escenario, y la escenografía, y a veces el instrumento. El protagonista principal permanecía fuera de cámara, y precisamente por eso su presencia se descubre no en los titulares, sino en la precisión con que los eventos se desenvolvieron exactamente así, y no de otra manera. Comenzamos con una observación sencilla. Un texto escrito hace más de 2500 años resuena en las noticias de hoy. Ahora, habiendo recorrido todos los episodios, desde la tabla de naciones en el capítulo 10 del Génesis hasta los magos junto a la cuna en Belén, podemos decirlo con más precisión. No se trata de que un texto antiguo coincida casualmente con la modernidad. Se trata de que describe principios que no están ligados a un siglo concreto. Los imperios vienen y van, el principio permanece. Los reyes aparecen y desaparecen, el principio permanece. Las fronteras se reconfiguran, los nombres de los estados cambian, los sistemas políticos se suceden. El principio permanece. Si este análisis hizo algo con tu forma de mirar lo que ocurre, lo amplió, añadió profundidad, te permitió ver el mapa del mundo no solo a través del prisma del noticiero de hoy, comparte este vídeo. No por las cifras de visualizaciones, sino porque las personas que quieren pensar con fundamento
y no simplemente reaccionar ante el último titular, son muchas más de lo que parece. Solo que no siempre saben dónde buscar este tipo de conversación. Tu repost puede ser para alguna de ellas exactamente eso, un punto de entrada a un tema que cambia el ángulo de visión. Dale like si este análisis te pareció honesto. No sensacionalista, no simplificado, no ajustado a una conclusión prefabricada, sino honesto. En una época en que las profecías bíblicas se utilizan con mayor frecuencia para alimentar la ansiedad o la agitación política, una conversación que intenta mantenerse fiel al texto sin ir más allá de sus límites es una elección. Y si valoras esa elección, el like es la forma más sencilla de decírselo al algoritmo que decide a quién más mostrar este vídeo. Suscríbete al canal, porque esta no es la última página. La Biblia no es una colección de historias independientes que se pueden leer en cualquier orden y detener en cualquier momento. Es un relato unificado con principio, desarrollo y final. Persia es un hilo en ese texto. Hay Egipto, que aparece del Génesis al Apocalipsis, y cada vez lleva una carga semántica diferente. Hay Babilonia, cuyo nombre en el Nuevo Testamento adquiere un significado que va mucho más allá de la ciudad histórica sobre el Éufrates. Hay Roma, a través de la cual llegó lo que cambió el curso de la historia, y a través de la cual llegó también lo que intentó detener ese cambio. Hay pequeños pueblos cuyos breves episodios en el texto llevan un significado desproporcionadamente grande. Cada uno de esos hilos merece el mismo análisis atento, contextual y pausado. Esto concierne a quienes están cansados de dos extremos: la lectura superficial que reduce la Biblia a un conjunto de citas motivacionales y la lectura sensacionalista que la convierte en un código para descifrar noticias geopolíticas. Entre esos dos extremos existe un espacio, el espacio de una conversación reflexiva, históricamente competente y teológicamente honesta. Precisamente en ese espacio es donde trabajamos. La historia que hemos analizado hoy abarca más de 2000 años, desde Abraham, que vivió aproximadamente en el siglo XX antes de nuestra era, hasta los magos que llegaron a Belén en el siglo I de nuestra era. En ese intervalo, Persia cambió de papel 4 veces. Ninguno de esos papeles fue casual, ninguno fue definitivo, y ninguno fue determinado por ella misma, ni por su poderío militar, ni por su tradición religiosa, ni por sus decisiones políticas. Detrás de todos esos papeles estaba aquel que ve el fin desde el principio. Aquel para quien 100 años no son obstáculo para una profecía precisa. Aquel que usa a un rey pagano para restaurar el templo destruido. Aquel que coloca a una joven huérfana en el trono real en el momento justo. Aquel que guía a eruditos de un país lejano hasta la cuna de una pequeña ciudad de Judea, mientras la capital no nota nada. La palabra fue escrita hace milenios. Eso es un hecho con el que comenzamos. Pero hay un segundo hecho que este análisis hace evidente. La historia no ha terminado. Continúa. Los pueblos siguen levantándose y cayendo. Las fronteras siguen reconfigurándose. Los nombres en los mapas siguen cambiando. El Irán de hoy no es la Persia de Ciro ni la Persia de Esther, pero es la misma tierra, el mismo lugar en el mismo mapa que la Biblia leía mucho antes de que aparecieran los nombres modernos. Y sobre esa tierra, como sobre cada otra tierra, sobre cada nación, sobre cada imperio que se creyó la instancia definitiva, la soberanía de Dios permanece inquebrantable. No como eslogan, no como consuelo para quienes tienen miedo, sino como principio que este texto rastrea desde el primer libro hasta el último, desde el primer pacto hasta el segundo, desde Abraham hasta Belén y más allá,
hacia donde la historia todavía se dirige. Si llegaste hasta este momento, significa que para ti es importante comprender, no solo saber. Eso es una cualidad poco común. Y es precisamente para personas así que existe este canal. Dale like ahora mismo. Te llevará un segundo, pero para el algoritmo es la señal de que hay que mostrar este vídeo a quienes también buscan profundidad, no ruido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Quedan muchas páginas por delante, analizadas con la misma atención, la misma honestidad, sin sensacionalismos ni simplificaciones. Egipto, Babilonia, Roma, pueblos pequeños con historias desproporcionadamente grandes. Cada tema es una conversación aparte. Cada conversación es un nuevo ángulo de visión. Y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo, porque saldrá cuando quizás no lo estés esperando. Y sería una lástima perdérselo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.